Más llamadas y un nuevo servicio. El 012 registró un aumento de actividad en cuanto a servicios y llamadas. Recibió más de 8 millones con motivos de la COVID-19. También se generó un aumento superior a los 3 millones de euros del gasto inicialmente previsto para 2020 hasta alcanzar los 12 millones y medio de euros. Del total de llamadas atendidas por el 012, las dos provincias registraron un dato similar con algo superior en la de Santa Cruz de Tenerife. ¿Sabe que vamos a ir a la visita? Vamos a hablar con Alicia Álvarez, que es la directora general de Modernización y Calidad de Servicios del 012, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, aumento de llamadas que, como decías antes de empezar, corresponden precisamente al inicio y a la aparición de esta pandemia, ¿no? Exacto, con la aparición de la pandemia y sobre todo cuando se decreta el estado de alarma, el 012 intensifica todo su trabajo y su esfuerzo en la atención a la emergencia sanitaria. Eran muchas las dudas y el único canal en confinamiento era la sede electrónica o el 012, y una llamada tranquilizaba muchísimo, además de dar la información que teníamos al día, que no era mucha. Claro, justamente sobre eso, ¿no? Nos quedamos encerrados y las vías de comunicación eran pocas, como decía, sobre todo las vías de información que fueran al momento, esas llamadas, ¿no? Se saturó, supongo, en algún momento el servicio. Claro, hubo momentos en los que el número de llamadas hacía que no se pudiesen atender todas en el mismo minuto, pero siempre se atendió. Se reforzó mucho el servicio de 012 para que eso no ocurriera, para que todo el mundo tuviese un teléfono al que poder llamar y poder informarse, tanto de la situación de alarma y dudas sanitarias como de otras cuestiones que preocupaban, como los trabajos, información relacionada toda, derivada de la pandemia, pero en otra índole, que no era solo sanitaria. Claro, también pasa que ustedes en el servicio también tenían dudas, ¿no? Esto acababa de empezar, todo era nuevo para todo el mundo y muchas de esas cosas me imagino que las fueron resolviendo con el tiempo, ¿no? Exacto, cada día en los boletines oficiales podían haber cambios que teníamos que interiorizar rápidamente para dar una respuesta al ciudadano. Era complicado, pero se hizo, porque el día a día y el minuto a minuto era cambiante. Ustedes aquí en los medios más que nadie lo sabe, pero se hacía, se requería la información de la fuente oficial, en este caso eran los boletines, y se aportaba toda la información a la ciudadanía que llamaba. Claro, al final también esa llamada se convertía en un poco no solo de asesoramiento, de información, sino también de apoyo a la gente. Me imagino que mucha gente se aferró en muchos casos al 012 para tener hasta incluso un poco de compañía, ¿no? Claro, por eso era tan importante el 012, porque se abre una línea especial que era la línea 900 Infocoronavirus, no solo para, como ya decía, para hablar de los síntomas, para hablar de la enfermedad que tantas dudas generaba, sino también un espacio donde el ciudadano podía llamar y sentirse en calma, sentir que la administración respondía, que había alguien al otro lado que le calmaba. Se puso incluso en marcha un servicio de atención psicológica para intentar frenar posibles situaciones severamente estresantes y que podían acabar en algún problema mayor. A través de los colegios de psicólogos de ambas provincias se pudo atender a gente para eso, para evitar momentos excesivamente delicados. Y ahora que ha pasado un año, ¿la gente sigue llamando para lo mismo? Exacto, además nuestro proveedor, digamos, dentro del 012, el servicio que nosotros más desarrollamos antes y después de la pandemia, es la atención del Servicio Canario de Salud, para cita previa, por ejemplo. Pues aunque ha ido cambiando, es decir, el tipo de llamadas ya no es el que era hace un año, sí que seguimos teniendo muchísimas llamadas de atención en el Servicio Canario de Salud, pues con temas de síntomas, de temas laborales y ahora, por ejemplo, incluso hemos estado apoyando la campaña de vacunación para docentes y ahora vamos a seguir con el resto de la población. Entonces, el 012 es cambiante según la realidad, pero manteniendo, eso sí, el espíritu. Y los mismos servicios. Es decir, si llamáramos hoy, podemos tener a lo mejor 13 servicios en atención, información tributaria, periodos que estén en procesos selectivos, cualquier tipo de ayuda de política social, servicio canario de salud, es decir, el 012 se mantiene, pero además incorpora otros servicios que esta nueva era pide. Bueno, se multiplicaron también las personas y el dinero que había que invertir, porque evidentemente el ritmo de trabajo era frenético, ¿no? Ha sido frenético. Exacto, además el incremento presupuestario, es decir, el gasto en 2020 aumentó en 3 millones de euros, que es una cantidad más allá de lo razonable. Pero no solo se intensificó el número de llamadas, que podemos decir que el número de llamadas no aumentó, pero sí el tipo de llamada. Pasamos de tener llamadas muy cortitas para dar una cita previa, que todos la hemos hecho alguna vez y es algo muy breve,
directamente a llamadas serias, llamadas de más de 10 minutos en algunos casos, como con el ingreso canario de emergencia, Sí. que se tramitaba electrónicamente y subsidiariamente a través de la línea telefónica, porque como insisto, te decíamos, la gente no podía salir a la calle a rellenar un papel. Claro, ha sido quizá ese uno de los servicios que más han demandado, sobre todo porque era algo nuevo y necesario. Muy necesario. El gobierno vio enseguida que eso era una realidad que había que suplir y al acordarlo tenía claro que tenía que buscar una vía que nos ayudase a que las personas pudiesen tramitar entera su solicitud sin acudir a un sitio físico porque estaba limitado y no se Claro. podía. Yo creo que es el primer caso en que la excepcionalidad permite que alguien tramite por teléfono. Por recordar, una persona llamaba, tramitaba todo a través del 012 hasta, digamos, la última coma, y en ese momento se registraba el teléfono y un funcionario de la administración le llamaba para comprobar todo eso y dar por presentada. Todo eso, como digo yo, el 012 es simplemente herramienta. Ayudamos a todos los servicios del Gobierno de Canarias. Los hacemos de acuerdo con los servicios, pero es muy, muy útil. Y eso lo sabe la gente porque es verdad que con la pandemia pues quizá lo necesitaban más, pero ¿la gente llama más para las citas médicas o en general para informarse de casi todo? Se llama para todos los servicios. Estadísticamente no puedo darte todos los datos, pero para todo hay. Para ayudar, trámites con la sede electrónica para solicitar convocatorias, hay. Para la información tributaria, ahora además que estamos en campaña, hay. Siempre el 012 tiene varios servicios y siempre están demandados. Si vemos que alguna cosa no funciona bien, pensamos ¿por qué? Porque no se demanda y si hay que eliminar ese servicio porque ya es obsoleto, se elimina y se ponen nuevos servicios. Pero o sea, están en constante cambio según las necesidades que se presenten. Absolutamente, tenemos un sistema de total evaluación continua. Incluso con el comienzo del curso escolar, ¿no? Ahí se activó también un servicio de llamadas porque las dudas también eran tremendas, ¿no? Claro, no solo podemos pensar que para las madres y padres, pero no, para los docentes también, que aunque son parte de la administración, tenían muchísimas dudas que se fueron solventando por la propia Consejería de Educación, pero eso generaron picos de llamadas. Recuerdo que a principios del curso escolar llegar algunos días a tener 42.000 llamadas diarias. Eso se vio en las primeras fases del confinamiento y luego con la entrada al curso. Claro, eso ha ido cambiando. Está claro, la evolución de esas llamadas también ha ido acorde con lo que ha ido ocurriendo, con lo que ha ido pasando. Y otro ejemplo también llamativo, cuando nosotros registramos un aumento significativo día tras día de la línea de infocoronavirus, suele verse al final con un resultado de aumento de casos positivos en COVID. Es decir, el 012 además es un pulso, nos permite medir incluso cuál es la tendencia que está pasando. Claro, si realmente la ola está creciendo, se está manteniendo, eso también se nota. Se nota. Es un pulso, exactamente. Sirve para medir también cómo va evolucionando la pandemia, ¿no? Tantas llamadas, tantos casos también. Exacto, y si recibimos muchas llamadas en torno a alguna duda en concreto, eso lo que nos permite es activar más información en esas dudas. Cuando vemos que algo es interesante y la gente sigue, insiste, nosotros nos ponemos a ello. Cada día estamos actualizando la documentación que dan los más de 400 operadores que tenemos en el servicio de 012. Hemos insistido también varias veces desde aquí en la necesidad de que se siga donando sangre, por ejemplo. Es algo que quizá se ha visto un poco interrumpido por la pandemia, por el temor a salir, por las circunstancias, a pesar de que no hay ningún riesgo y que lo hemos contado ya muchas veces, pero también para eso el 012 funciona, ¿no? Exacto, la campaña de hemodonación es constante y es uno de los servicios que actualmente está y que ha estado siempre, salvo en los meses más duros del confinamiento, que como te decía, dirigimos todo a sanitario, pero siempre está presente y somos una ayuda también para recabar toda esa sangre que hace falta, que actualmente además se está difundiendo que nos hace falta mucha sangre. Una última cosa antes de marcharse. También es muy importante llamar a la responsabilidad y que no usen este tipo de teléfonos para otras cosas que no sean la información que se necesita, que es prioritaria, pues precisamente por eso, porque a lo mejor colapsan el servicio y es prioritario atender a la gente que lo necesita. Claro, siempre hay que llamar a la responsabilidad en todos los servicios públicos, ¿no? Que solo los usemos cuando los necesitamos. Están para eso, para ser utilizados cuando los necesitamos. Tú lo has dicho mejor que nadie, no para otra cosa. A veces hay gente que puede hacer un uso que no es el debido, pero ni es lo común
ni es significativo. El 012 la verdad que es responde... puntual, afortunadamente. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchísimas gracias.